Voy a comenzar a compartir pantalla y me dicen por favor si pueden. Permítanme un instante. Sí, ya se ve su ¿Ya pantalla. se ve? Sí, no sé si quiera ponerlo como en pantalla completa. Sí. Perfecto. Muy bien. Pues bienvenidos a la segunda parte de la clase sobre comités de ética en investigación como parte del Diplomado de Ética y Normatividad en Investigación Clínica. Soy el doctor Enrique Camacho. Y vamos a retomar nuestras reflexiones en el tema de los recursos y financiamiento del Comité de Ética, tal como lo marca la Guía Nacional de Conbioética para la conformación y el funcionamiento de los comités de ética. Y vamos a explorar pues, cuáles son los principios que subyacen a estas recomendaciones, a esta guía. Recuerdo bien que en la clase pasada nos preguntábamos si hay otros países en donde si se paga por la revisión, o sea, se paga directamente por el tiempo y pues, por el talento intelectual que implica el revisar los proyectos de investigación. Y la respuesta es que sí, que en otros países se hace como algo completamente natural y aceptado por la ley, por los hospitales, por los patrocinadores, por todo el mundo. Vamos a ver lo que dice la guía en México. Dice que los gastos de operación del Comité de Ética en Investigación deben estar previstos en la estructura programática de los establecimientos. Cada vez que veamos la palabra establecimiento, pues nos referimos a los hospitales, a las clínicas. Es un término general para referirse a la institución donde se prestan los servicios de salud, de acuerdo con los lineamientos internos aplicables. Entonces, lo que nos dice es debe de existir dentro del hospital, la clínica, lineamientos acordados internamente sobre los gastos de operación del comité. El establecimiento podrá recibir apoyos de fuentes externas por evaluar protocolos. Y a esto nos referíamos la vez pasada con que la industria en los estudios patrocinados da un pago a la institución. Dichos apoyos no deberán ser otorgados directamente a ninguno de los integrantes del comité. Las aportaciones no deberán traducirse en conflicto de interés entre la fuente de financiamiento y las funciones del comité. Ve ahí la foto que añado a este texto de que el pago no debe ser directo a los miembros. ¿Por qué? Vamos a verlo un poquito después. Asimismo, las evaluaciones del comité no deben significar ganancias financieras para esto. Es decir, que de alguna manera estos ingresos se excedan todos los gastos y que esto se traduzca en una ganancia personal que pueda ser usada por cualquier fin que así decidan los miembros. Más bien, lo que se intenta es que sean gastos que sufraguen la operación. Por supuesto, si la operación crece, los ingresos pueden incrementarse también proporcionalmente, pero siempre manteniendo al comité como una organización que no genera lucro. La participación de los integrantes del comité tendrá carácter honorífico. Ni el comité en su conjunto, ni alguno de sus integrantes deberá recibir directa ni indirectamente remuneración alguna. Entonces, la base de la recomendación es que los recursos que se obtienen de fuentes externas son para apoyar la operación, pero no la vida de
la vida personal de los integrantes del mismo. En ese sentido es que tiene un carácter honorífico. Entonces, quisiera saber en este punto algún comentario que tengan sobre si es claro o no la, la guía, o si se presta alguna duda. Muy claro. Coméntenos, doctor. No, ayer acudí a una plática, una reunión del comité de ética, de bioética del Estado de México, y exactamente hablaron de eso, exactamente, y ella quedó sin duda. Exactamente. Los apoyos que se le den al Comité de Ética en Investigación no deberán ser utilizados con otros fines que no sean para su funcionamiento y deberán ser manejados con total transparencia. Es importante que los integrantes reciban apoyo por parte de las autoridades del hospital en los aspectos siguientes. El tiempo para su participación en las sesiones. Es decir, que no puede ser un tiempo más allá de su horario laboral, sino dentro del horario laboral, porque precisamente bajo esa premisa es que no se les permite estar recibiendo un aporte extra, porque se supone que esto es parte de las funciones para las cuales el hospital le da una remuneración. Esto en el caso del personal que recibe un salario por parte del hospital. Entonces, si se tienen que reunir, no sé, los sábados o después de las 8 de la noche, etcétera, personal que está fuera de su horario laboral, esto no es correcto, no están recibiendo el apoyo que la guía espera que se reciba de parte de las autoridades del hospital. ¿Se está cumpliendo esto en su caso? ¿Creen que se le está dando tiempo por parte de la institución? O quizá no aplica porque no se recibe un salario, pero quizá existan miembros de su comité que sí lo reciban por ciertas horas. Este es el primer y más grande recurso que se espera de las autoridades. Luego, reconocimientos académicos o laborales por su desempeño. ¿Okay? Apoyo para la capacitación de bioética y ética en investigación dentro y fuera de la institución. Entonces, también esperamos que diplomados como este pues sean financiados por la institución, independientemente que los miembros por sus propios recursos deseen tomar capacitaciones extra, profundizaciones en algún tema, etcétera, pero la capacitación básica debe estar siempre cubierta por la institución. Luego, el espacio físico para la sede del comité, tanto para sesionar como para recibir los documentos y resguardar los documentos. Entonces, lo que espera con bioética es que pues, no tenga que haber un conflicto con otras áreas del hospital en cuanto a este espacio físico y al espacio de archivo. Estamos conscientes de que la infraestructura física en muchos hospitales pues es limitada, pero entonces se debe tener una gestión muy apropiada de los tiempos en que se usan, por ejemplo, las salas, para que no exista esta competencia. Y el comité tenga que estar yendo pues de sala en sala a ver cuál está disponible. Y ayuda administrativa para la actividad del comité, toda vez que se requiere un registro formal de las consultas y pues de los documentos que se emiten. Entonces, significa también tiempo de este asistente administrativo. ¿Hay algo que falte aquí? ¿Algo muy importante que falte entre estos aspectos aquí enlistados? No. ¿Qué les parece el equipo
de cómputo. O sea, las computadoras, todo el equipo digital. ¿Es algo que se espera que pongan los miembros o algo que debería poner la institución también? Pues la institución. Pues sí. Aunque no esté aquí mencionado explícitamente, pero lo encontraremos en otro sitio también. Es parte de la ayuda administrativa y es parte del espacio físico, pero en este caso sería espacio virtual. Muy bien. Entonces, También haría falta algo que es importante, es la ayuda de apertura a bibliografía en general. Esto es muy frecuente que nosotros tengamos que entrar a bibliografía y si no existen las bases de datos disponibles, a veces es un impedimento para revisar un protocolo. Esto es, tenemos un protocolo de X, Y o Z, vemos el artículo o leemos un artículo, pero si ese artículo no tenemos acceso, tenemos un problema. Y eso sí sería un recurso y financiamiento que sí sería bueno que las instituciones abrieran para el comité. correcto. Muy bien. Excelente. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a ver cómo complementamos mejor la oración de acuerdo a las declaraciones que acabamos de revisar. ¿Quién comienza con esta primera? ¿Verde o azul? Verde, los gastos de operación. Muy bien. Siguiente. Azul directamente. Correcto. La que sigue, otro compañero. Verde con total transparencia. De acuerdo. ¿Y la siguiente? Pues Mira. ¿Qué? ¿Quién habla? Ay, Dios. Es interesante, es interesante. A ver, Pues, las evaluaciones no deben de significar ganancias. exacto. Las ganancias. evaluaciones. Claro, lo que pide con bioética es que no deben de ser significar ganancias. ganancias. Si significan pérdidas, bueno, ya se perdió. Pero es interesante porque al parecer no están preocupados porque existan pérdidas y déficits. No deberían existir tampoco pérdidas, ¿no? Pero lo que está enfocado desde el punto de vista es en la ganancia, lo cual nos remite a aspectos filosóficos más fundamentales respecto a la bioética en investigación. El temor hacia lo no ético, el temor a lo inmoral, va más del lado de la ganancia y del lucro, fíjense, que de la pérdida. Cuando precisamente si existieran pérdidas, bueno, dependiendo de la magnitud de los déficits, pero esto impedirá un correcto funcionamiento del comité. Y si hay un incorrecto funcionamiento del comité, se van a poder evaluar los estudios clínicos con calidad. Si no hay dinero para enviar a los Integrantes. exacto, a los integrantes a los cursos, si no hay dinero para tener una plataforma digital o el equipo de cómputo que permita que rastreemos dónde están los protocolos, qué se está haciendo, pues va a bajar obviamente la calidad de del funcionamiento y por ende, pues aumentará el riesgo de que no se hagan evaluaciones correctas que finalmente van a perjudicar a los derechos de los pacientes. Sin embargo, el temor siempre está a no te hagas rico y no te hagas pobre. Entonces, como ya vimos la vez pasada, toda la ética, todo el edificio de la ética se sostiene en los cimientos de la realidad. Donde hay fantasía, donde no hay apego a la realidad, no puede existir la ética. No puede existir un diálogo relevante, significativo en cuanto a cuestiones éticas. La ética siempre se basa en lo posible. De ahí partimos. Entonces sí,
es ser, bueno, tener demasiados recursos es un riesgo para corromperse. Y tener muy pocos recursos también. Son las dos cosas, muy bien. La participación de los integrantes del comité tendrá carácter honorífico. Y ni el comité ni en su conjunto, ni alguno de sus integrantes deberá que verde o azul. Azul. Azul, ajá, directa ni Ni indirectamente, exacto. Esto fue lo que vimos aquí. ¿Dónde lo vimos? Más atrás. Apoyo. Era un poco antes. Aquí. Ni directa ni indirectamente remuneración. Es decir, no es posible que la industria, por ejemplo, le pague a la institución y la institución le pague a un miembro del comité para que, bueno, para que pague la colegiatura de su hijo, ¿no? Eso sería un pago indirecto. O que se le pague a los consultores externos para que luego los consultores externos repartan el ingreso entre miembros del comité. Vamos a ver qué dice ahora nuestro director del hospital. A ver. Dice, quien paga manda. Si dejamos que nos financie la industria, perderemos autonomía. Y le pregunto a una de los miembros del comité, ¿y si dejamos que nos financie el hospital, perderemos autonomía? Ah, no, señora, eso es muy diferente, señora. Quizá el orden aquí de las palabras no me quedó muy bien en la caricatura, pero el primer párrafo es quien paga manda. Posteriormente la respuesta es la pregunta de que, ¿y si dejamos que nos financie el hospital? A lo que remata el director con, no, eso es muy diferente, señora mía. ¿Qué opinan de este pequeño diálogo? Bueno, depende de las especificaciones para quien pague, ¿no? Si de principio si a quien paga se le hace un convenio, no puede ser un contrato, pero un convenio, hasta dónde llega su influencia, ¿sí? Creo que dejamos de lado el manda. ¿Sí? O sea, puede mandar en algunas cosas, pero no en algunos veredictos, no en algunos razonamientos, no en algunas evaluaciones, sino a lo mejor en algunas cosas de formato, alguna cosa, no sé, de esa manera. Entonces, Excelente. es totalmente independiente el comité. Puede a lo mejor las sillas del comité, las sillas de ahí tienen su logotipo, que no lo podemos negar, o tenemos material que tenga su logotipo. Esas son cosas que puede hacer, pero no directamente en la manera de actuar del comité. Gracias. Sí, frecuentemente la filosofía de quien paga manda. Es que es eso. Exacto. Quien paga manda se basa pues en arenas movedizas, porque no se sostiene. Dígame, doctora. Es que en la frase que empieza el director, quien paga manda, ya, manda. Ya como que si lo financia el hospital, que si se pierde autonomía, él luego empieza con que el que paga manda. Exacto. O sea, manda a todo el que le paga. Por ejemplo, pues exacto. Yo, por ejemplo, yo recibo honorarios por parte de, pues, del TEC o del Colegio de Bioética. Ya ni sé realmente quién lo financia, pero entre los dos, eso significa que he perdido mi autonomía para dar clase y que voy a seguir las secretas y oscuras intenciones que tiene el Colegio de Bioética o el TEC. O cuando usted como médico recibe pago del paciente, significa
que no va a actuar según los lineamientos de la ciencia y la ética médica, sino que será un esclavo de los caprichos de su paciente. No. No. No, es que es complicada. Esa frase sí está complicada. Quien paga manda. No. Claro, si nosotros vamos a un restaurante, Por ejemplo. exacto, y exigimos que nos traigan ciertas cosas que no están en el menú o que no se preparan así, o una mesa que no nos corresponde, bueno, etcétera. Si exigimos lo que exigimos, podríamos decir, yo aquí soy el cliente y el que paga manda. ¿O será? ¿O será, como bien mencionó el doctor, que finalmente cuando hay convenios, cuando hay acuerdos, hay colaboración entre las partes, entre el que paga, pero entre el que hace un trabajo? Entonces, en el caso del restaurante, bueno, el cliente paga y el restaurante es el que está poniendo todo lo demás. Está poniendo el trabajo, el talento, el espacio. Y ese pago no es más que un reflejo de un acuerdo entre quien te da un servicio y quien contrata el servicio. Es un acuerdo, nadie manda. Lo que manda es el acuerdo El libre acuerdo. y voluntario entre las partes. Sí, por ejemplo. Buenos días. ¿Sí? Sí, Adelante, doctor. perdón, sí, está muy interesante lo que están comentando ustedes, los compañeros. Sí, efectivamente sí es. Y aparte el pago está calculado para las funciones básicas del comité. No, no es una suma. Realmente a veces el acuerdo, como usted dice, es un acuerdo anual de una cantidad fija, independientemente de las enmiendas que se hagan. O puede ser un pago anual menos, sumado cada enmienda que se haga, pero un acuerdo previo. Pero sí, no la suma, no refleja la actividad del comité, lo laborioso que es estar a detalle revisando cualquier situación de desviación del protocolo, de no cumplir los lineamientos que estaban preestablecidos en el mismo, que estarlos revisando. Si tienen monitoreo, pues es más sencillo llevarlo a cabo. Pero sí se paga lo mismo que el hospital. Le llaman overhead. Le llaman, es un porcentaje que no va a perder autonomía porque no sirve para que funcione el hospital. Al menos lo que está contractualmente hablado es una cantidad porcentual de acuerdo al gasto total del presupuesto de un protocolo, pero no, obviamente, aquí en este comentario está sentando un precedente ante el comité. Quizás él mismo se dice que no nos dejamos de perder autonomía, pero ya dijo lo primero, como dijo la doctora, quien paga manda, pero ustedes saben si nos dejamos perder la autonomía, pero ya ponderó primero la primera frase. Pero obviamente es por eso que realmente debe ser pocas las reuniones con el director, al menos operativamente hablando, del comité, porque es algo independientemente totalmente. Pero sí no representa, como usted dice, lo que es el pago para poder sustituir, meterlo en su proceso de su gasto mensual de los integrantes del comité, porque no representa una cantidad importante y aparte está contractualmente hablando a qué se compromete el patrocinador, a qué se compromete el investigador y a qué se compromete el comité. Y tanto el patrocinador como el comité, como el investigador, quieren que el comité haga su trabajo para que ellos no tengan problemas en el momento de presentarlo ya finalizado el proceso de una investigación de COFEPRIS y de FDA. Porque cuando nos vienen a investigar, lo he vivido una auditoría de COFEPRIS, se van a detalle. Se van y este acuerdo dónde está y van a donde están y este caso cómo estuvo. Se van a detalle cada situación. Estuvimos a punto de tener una auditoría de FDA
Ajá. pero lo que nos salvó fue el H1N1. Vino Sí. la pandemia y ¡pum! No, digo, no vamos a México. Pero en un protocolo que era de vacunas también iban a venir a revisar el protocolo. Entonces, independientemente de que estemos en México, pero si aceptamos los procesos internacionales, autorizamos para que si quiere una FDA, obviamente en acuerdo con COFEPRIS, venía a revisar nuestro proceso. Pero sí es importante, el comité sirve para que el protocolo se regule bien. Si el patrocinador le manda y hace lo que quiere, finalmente le va a perjudicar a él mismo porque alguien lo va a detectar que está mal. Ujú. Sí, de hecho, de hecho. Entonces, quizá este principio también tiene que ver con la razón por la que en otros países no se considera de ninguna manera equivocado que hay un pago directo a los miembros del comité, porque en una civilización en donde llegamos a acuerdos y obtenemos el uno del otro lo que necesitamos y lo reflejamos en un pago, pues ambas partes conservan su autonomía. El comité le dice a la industria, a ver, lo que yo te ofrezco es revisar tu protocolo bajo estos parámetros, en estas fechas, estos son los criterios éticos en los que yo me rijo, y tu dictamen puede salir aprobado, rechazado, aprobado con ciertas condiciones. Entonces, así es como yo trabajo. ¿Te gusta como yo trabajo? Porque así lo voy a hacer. Pues sí, entonces el pago es esto, como en cualquier cosa de la vida. Entonces, yo no pierdo autonomía, ni tampoco tú, simplemente este es nuestro acuerdo. ¿Cómo no perdería autonomía yo ante las autoridades de mi hospital? ¿No? Si las autoridades del hospital me pagan este tiempo, no por eso voy a seguir sin reflexión las órdenes del director del hospital. Entonces, el hecho de que alguien pague no significa que el que recibe el pago es el esclavo del otro o está sujeto a la voluntad del otro. Así es como se piensa y así es como en muchos países pues reciben con absoluta libertad pago los miembros del comité. Adelante. El único problema es, bueno, no nos toca a nosotros no pertenecemos a eso, cuando existe un centro que pertenece a una industria. Por ejemplo, Pfizer, que tiene sus centros de investigaciones y esos, es el único problema en el conflicto de interés. ¿Sí? La empresa tiene un centro de investigación. Ajá. Y este centro de investigación tiene sus empleados. Y estos empleados reciben en forma directa dinero por ser empleados. Pero además son partes del comité. Entonces, ahí sí, el conflicto de interés sí es interesante para quien paga manda. Eso sí es interesante. No nosotros que somos indirectos de quien está produciendo esto, pero sí en algunos casos tal vez le tocará a alguien que tenga, creo que alguno de mis compañeros trabaja en un centro de producción independiente y no sé si eso sí genere conflictos de interés. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, esto es importante, claro que sí, porque entonces aquí estamos llegando a la parte de que ¿qué pasa cuando el acuerdo no es entre los dos interesados, sino que el objeto del acuerdo es un tercero? Por ejemplo, una vez más, cuando vamos a consulta privada con un paciente, el paciente está interesado en conocer nuestra opinión. Él quiere lo mejor para su salud y por lo tanto busca nuestro consejo, cree en nuestro consejo y está dispuesto a pagar por ello. Es entre él y yo. Él es el interesado. Y cualquier riesgo, cualquier consecuencia en que el perito, en este caso el especialista, dé un mal consejo, recaería directamente sobre la salud de ese paciente. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Yo te consulto sobre mi salud. Bueno, ¿qué pasa cuando el convenio que estamos haciendo tú y yo repercutiría en un tercero, que no es quien te paga? Ahí entra otro tipo de reflexiones. Cuando yo voy a presentar un examen de admisión en una universidad
privada, generalmente se me cobra algo por hacer el examen de admisión y todos los trámites y el costo que el examen tiene. Y no porque yo pague ese costo, pues la universidad privada adquiere la obligación de pasarme, ¿no? De aprobarme. Si repruebo el examen, reprobé con lo que pagué. Porque el acuerdo que llegué con la universidad es que lo que le pago es el servicio de evaluar mis conocimientos. No le pago para que me pase. Así es como se piensa en muchos países. La industria le paga a los peritos para que le digan si su protocolo está de acuerdo con las normas éticas o no. Y asume el hecho de que pueda decir que no, porque no se le paga por una aprobación, sino por una revisión especializada y un dictamen independiente. Esas son las condiciones para las que se paga. Pero, ¿qué pasa cuando el resultado de tu dictamen no va a repercutir solamente sobre mi protocolo, sino sobre pacientes, sino sobre otras vidas? O sea, tú y yo estamos llegando a un acuerdo que va a repercutir sobre el tercero y el tercero no te paga a ti, ni me paga a mí tampoco. Ahí es entonces cuando también surgen más riesgos de conflicto de interés. Otra vez, no significa que en sí mismo esto vaya a estar mal, que vaya a desembocar en una conducta no ética, simplemente que es un terreno algo más fértil para que surjan posibles violaciones a los derechos de otra persona. Solamente eso, mayor riesgo. Imaginemos un mundo en donde el candidato a un estudio clínico pagara a los miembros del comité. Es decir, que les dijera, caray, yo no sé qué tan ético es esto que me están presentando, ni tampoco qué tan científicamente fundamentado. Así que yo como paciente voy a contratar a unos expertos que me den su opinión. Así como contrato a mi médico para que me dé su opinión sobre el diagnóstico y el tratamiento que debo seguir. En ese caso, le conviene totalmente a los peritos de cualquier tipo dar una opinión muy fundamentada, de alta calidad, para que su cliente, que es el paciente, se encuentre tranquilo y satisfecho. De la misma manera que si usted tuviera dudas sobre que si su casa ha tenido daños por un sismo o tiene cualquier duda con respecto a la construcción de su casa y usted llama a un perito, pues el perito trata de hacer un trabajo bueno, de darle una opinión buena, porque el cliente es usted y quiere darle a él, bueno, él quiere darle a usted pues la tranquilidad de una opinión altamente confiable y que de paso aumente su reputación, porque después usted lo recomendará con otras personas. Y lo mismo aplica con un contador suyo, con el abogado suyo, etcétera. Cualquier persona que usted contrate para obtener una opinión que es importante para su vida. Sin embargo, en el contexto de la investigación clínica, no son los pacientes los que pagan a un comité de ética por diversas razones, entre ellas inclusive razones de índole práctico. Un estudio con 2,000 pacientes, en donde cada paciente tuviera que tener algún mecanismo para pagar y obtener la opinión de los comités sería algo difícil, pero no imposible. Podríamos imaginar mecanismos por los cuales el paciente hiciera una aportación para obtener la opinión del comité de ética y del comité de investigación sobre algo que va a repercutir en su salud. En un contexto así, en donde el comité de ética se deba a sus clientes, que son los pacientes, y en donde su reputación esté en juego, como la reputación de un médico clínico tratante, ya no estaríamos discutiendo esto siquiera. ¿Estamos de acuerdo?
en ese mundo, en ese escenario imaginario que les pongo, ¿cuál conflicto de interés? De hecho, el paciente leería el dictamen del comité y hasta él mismo podría pensar, dice el comité que hay que tener tales y tales consideraciones éticas, dice el comité que mi formato de consentimiento está muy técnico en ciertos párrafos, pero yo sí le entiendo, o yo tengo un primo que es doctor y que me explica esto, así que yo le voy a decir al comité, gracias por su recomendación, que fue muy útil, pero yo sí decido entrar y yo sí decido firmar con el formato de consentimiento tal como se encuentra escrito hoy. Gracias por su consejo, pero yo sé lo que hago y yo digo que sí participo. ¿Qué piensan de este escenario imaginario? Él sí tiene la autonomía de firmar, ¿no? O sea, él es libre de, ya se le explicó, se le dio las recomendaciones, pero él decide. Claro. En otro planeta, imaginario, donde no existiera tal cosa como los sistemas de salud pública, sino que la medicina fuera 100% privada y que por lo tanto la investigación clínica también así lo fuera, no estaríamos siquiera teniendo que discutir todo esto. Y esos extraterrestres se sorprenderían mucho. Que los habitantes del planeta Tierra contratan especialistas como les digo, contadores, abogados, el dentista, el psicólogo o psicoterapeuta, el consejero matrimonial, para que nos dé su opinión y su guía sobre asuntos que competen a nuestra vida. Y a la hora de investigación clínica, los terrícolas no contrataran a peritos que les dieran su opinión sobre si les conviene o no entrar a un estudio clínico, sino que otra gente los contratara para ellos. Y que entonces estuvieran debatiendo quién tiene que pagar los honorarios de esas personas, porque quien les pague va a poder llegar a un acuerdo con esas personas, acuerdo que podría ser en contra de los mejores intereses de los pacientes, tanto si es de las autoridades del hospital como de la industria o inclusive del Estado. Si el Estado se encargara de financiar el funcionamiento de todos los comités, que supongamos también otro escenario imaginario en donde ya no es posible obtener fondos externos. Se prohíbe a la industria hacer cualquier tipo de pago a la institución para apoyar la operación de sus comités. Y ahora el Estado asume al 100% ese costo. Entonces también podría decirse que es el Estado y específicamente los gobernantes en turno quienes tendrán ahora la influencia indebida sobre esos comités para aprobar o desaprobar cosas. Por ejemplo, apruébenme rápidamente estos estudios para la vacuna de COVID, pero dejen de lado esto otro, o háganse de la vista gorda con el asunto A, pero no con el asunto B. Y los pacientes tendrían que básicamente decidir, bueno, ¿le puedo entrar o no le puedo entrar? Pero no tengo ninguna solución intermedia. No puedo yo decir, ok, escucho, comprendo, agradezco lo que me dice el comité, pero mi decisión es otra. Si la principal función de un comité de ética en investigación es salvaguardar los derechos y el bienestar de los pacientes, y toda su operación está financiada por una agencia externa, llámese como se llame, y no por los pacientes, entonces, ¿qué tanto pueden confiar los pacientes en que son la prioridad de ese comité?
Sí, bueno, es que hay que ver lo que son estudios de investigación y productos a investigar. Muchos pacientes, bastante la mayoría, no tienen interés en entrar a un protocolo de investigación. Se desciende conejillos de indias, que son así. Salvo los que están en un producto de última línea, o de punta, en enfermedades agresivas, ellos sí están dispuestos a entrar a cualquier situación y ellos investigan por su propia cuenta a ese producto y van y lo buscan. Es la minoría. Digo, por ejemplo, se hizo un trabajo de investigación, un tipo de vacuna que ya estaba en el mercado. Lo único que la compañía explicando que era para mejor funcionamiento, le iban a cambiar, vienen con jeringas preparadas, le iban a cambiar el botón de la jeringa bajo otro dispositivo. Ese simple hecho tiene que someterlo a un trabajo de investigación que no influye en nada en el producto y que hay una mejoría o no sé qué lo que se puede plantear por ahí. Y es el mismo producto que está en el mercado, mm, el que se estaba investigando, y es la vacuna, nada más era el dispositivo. La mayoría no aceptaba, era en niños, obviamente. Es lo más difícil. Entonces, sí, no, sí es interesante lo que plantea, porque cómo alguien me va a pagar para que me asegure, pero el que está haciendo la investigación lo hace con el fin de que pase todos los procesos y no cometer errores. Ahora, otro punto, eso sí no lo he entendido. En otros países, fuera de Latinoamérica o otra parte, se le paga al paciente. Y en el sitio de los pacientes no se les paga, que porque puede desviar la intención del paciente y va a querer enmarcarse en los protocolos de admisión al pero en esos países va a ser lo mismo. Van y buscan, y como profesionales de estudios de investigación para que se los hagan, sobre todo en la fase 1, que es en paciente sano, van y buscan porque quieren que les paguen, quieren les pagan una cantidad razonable. Entonces, para ellos, para el paciente, ¿verdad? Para la institución, a lo mejor no es tanto, pero ahí es donde dice, bueno, ¿por qué si las instituciones a nivel internacional rigen todo, por qué no lo hacen con los pacientes de otros países? Y se van a someter al mismo riesgo, se van a someter a la misma circunstancia, bajo las mismas políticas. No es que se van a manipular. En otros países igual, sucede lo mismo, no porque sean mexicanos o americanos o suizos o de otros países. El paciente que no es médico puede decir, no, pues me pagan, no, pues, a ver, aquí está mi cuerpo y mi sangre, por lo que me paguen. Como muchos ofrecieron ahora en COVID, sin saber a qué se estaban sometiendo, nada más por hacer la novedad. Pero sí, le digo, sí es que el paciente se le invita, muchos no van, se le hace todo el protocolo de explicación de si va a aceptar o no, y un porcentaje alto dice que no. Un porcentaje Sí, alto. O sea, si yo así es. investigo, si yo checo 3 pacientes, checo 1500, aceptan 400. Un Sí, tercio es el que acepta. así es. Y permítame pasar al siguiente tema por cuestiones de tiempo, pero dejarles la reflexión de todo lo que ustedes han participado. Sus aportaciones han sido excelentes porque nos ayudan pues a darnos cuenta de que no debemos de condenar los sistemas que permiten el pago a los investigadores, perdón, a los miembros del comité, como tampoco condenar a los que no lo permiten, sino más bien sopesar qué es lo que se intenta evitar en cada situación de acuerdo a la realidad con que se vive en ese país. No es lo mismo un país en donde los pacientes no podrían tener acceso a muchos recursos de salud porque viven todavía sumidos en la pobreza, que un país con una población más educada
y con más posibilidades de pagar una medicina privada y por lo tanto en el futuro peritos también que le aconsejen sobre entrar o no a un estudio de investigación. Y no es lo mismo una cultura en donde se considere el paciente a sí mismo como posible conejillo de indias a una en donde al contrario casi se le exige a su médico que le diga a qué protocolo de investigación puede entrar. Y esto entonces es un asunto que va a estar cambiando conforme pasen los años. Entonces, no nos asustemos que haya momentos históricos en donde esto se abra y ya cada miembro del comité pueda recibir un pago y otros momentos en que se cierre o se cierre más todavía al punto que se diga solamente el Estado va a patrocinar esta actividad. Esto será un péndulo constante. Yo personalmente tengo la confianza en que si sigue elevándose el nivel de educación de la gente y el conocimiento de lo que es la investigación clínica, el propio pueblo, las propias personas van a ir empujando estos cambios para tener todavía más autonomía en cuanto a sus decisiones de participar o no en un estudio clínico. Y que el comité de ética, que los comités de ética se vuelvan realmente un equipo consultivo, pero no un equipo que limite las oportunidades de los posibles participantes. Los comités de ética en investigación mantendrán la confidencialidad sobre los informes que reciban de los investigadores, principalmente si las investigaciones están relacionadas con el desarrollo de insumos, tecnología y otros procesos aplicativos susceptibles de patentes o desarrollo comercial. Entonces, la confidencialidad sobre todos estos datos que posiblemente sean sujetos a patentes. Es por eso que los miembros del comité tienen también que firmar un acuerdo de confidencialidad. Protegerán la privacidad del sujeto de investigación. Entonces, aquí tenemos confidencialidad sobre los datos y privacidad sobre el sujeto de investigación. Recuerden, entonces, el campo de aplicación de estos dos términos. Privacidad se refiere a los seres humanos como personas, en lo que los identifica como seres humanos, y confidencialidad se refiere a los datos. Ahora, ¿cómo se debe integrar el comité de ética? Por personal médico, investigadores y profesionales de la salud, psicología, enfermería, trabajo social, sociología, antropología, filosofía, derecho, entre otros. Es decir, multidisciplinario, y podrán o no estar adscritos al hospital, de preferencia con capacitación en ética, en investigación y bioética. Representante del núcleo de personas afectado o de personas usuarias de los servicios de salud, hasta el número convenido, procurando equilibrio de género. ¿Quiénes son estos representantes en su comité de ética? ¿Tienen ese tipo de representantes de los pacientes? Corresponde a los integrantes, de acuerdo a sus áreas de formación, la precisión de los aspectos teóricos y metodológicos de los protocolos. No todos, obviamente, por su formación, tendrán la posibilidad de opinar sobre eso, pero para eso también existe un comité de investigación. ¿Cómo se conforma el comité de ética? Hay un presidente, vocales, mínimo 4, de entre los cuales se nombra al secretario. Dentro de esos vocales, uno de ellos sale como secretario. Y un representante del núcleo afectado o de las personas usuarias de los servicios de salud. Tenemos a este representante de manera continua en el seno de sus comités. Esto es importante. Importante para tener la perspectiva de ello. El comité, para el cumplimiento de sus funciones, se auxiliará de un secretario, que ya vimos que es uno de los vocales, que son mínimo 4, y que será nombrado por el presidente. El secretario es nombrado por el presidente, no es nombrado por el pleno. ¿Okay? Y asimismo se podrán invitar y consultar a especialistas internos o externos. Estos especialistas, bueno, los externos sí pueden recibir honorarios por su participación, lo cual es muy bueno. ¿Cuál debe ser el perfil del integrante del comité? ¿Qué tipo de persona?
buenas referencias personales y profesionales respecto a la conducta ética. Si una persona se conduce éticamente en los aspectos de la asistencia a los pacientes, de la enseñanza, del trato a todos los seres humanos, pues es muy probable que va a llevar consigo esa misma conducta ética al seno del comité. Documentar su experiencia profesional en el campo de la investigación o ética en investigación, excepto, claro, para los representantes del núcleo de pacientes. Tener alguna formación, capacitación o experiencia en bioética o ética en investigación y buenas prácticas clínicas. Y es por eso que estamos renovando nuestra capacitación en el diplomado. Adquirir el compromiso de capacitarse continuamente. No se trata solo de que ya tuve esta capacitación y no la vuelvo a tomar nunca más, sino voy a estar constantemente leyendo o voy a pedir a la institución que nos financie un journal de bioética y quizá cada tantas sesiones, cada 2, 3 sesiones, vamos a intercambiar reflexiones sobre un artículo que nos dejamos de tarea comentar durante el mes. Ser respetuoso, tolerante, abierto al diálogo, flexible, prudente. Flexible, abierto al diálogo, tolerante. Respecto a la flexibilidad, obviamente no se espera que nosotros traicionemos nuestros principios, sino que nos demos cuenta que ese mismo principio que comparte la persona que tengo enfrente de mí se puede aplicar, se puede desarrollar, se puede implementar en la práctica de diversas formas. Entonces, buscamos lo mismo. El método en que lo aplicamos puede adquirir una infinita variedad de formas. Entonces, debo ser flexible para entender que quizá algunas de las formas que yo propongo no son factibles, son más costosas, son menos comprensibles para los pacientes, son menos sostenibles a largo plazo o se prestan a una mala imagen de alguien o del hospital, aunque lo que se haga sea lo correcto, pero la imagen pública puede ser cuestionable. En fin, todas las formas que yo propongo a lo mejor no son las mejores y sí las del compañero o compañera que tengo del otro lado del Zoom, en este caso, o del otro lado de la mesa. Entonces, debo ser lo suficientemente flexible, prudente, tolerante, abierto al diálogo para poner en primer lugar al paciente y no a que gane mi postura, a demostrar que yo fui la más inteligente, con la propuesta más creativa, que a mí no se me pasa nada, que al final de cuentas casi siempre tengo la razón. Y en medio de una discusión es fácil perder de vista al paciente al que queremos proteger. En el momento en que comienza el debate, llega a preocuparnos más cómo quedo ante mis compañeros que me están escuchando, cómo quedo parado, como un tonto, como alguien que se le pasó ver algo que podría ser obvio. También pasa en ocasiones lo contrario. No quiero verme como el terco, o no quiero verme como el que está dilatando la discusión y ya pasó la hora y ya tenemos todos hambre. Entonces mejor cedo en cosas que no deberías ceder porque son parte elemental de la protección del paciente. Perdemos de vista como seres humanos eso. Entonces es una joya tener siempre en el comité a personas, ojalá que sea el propio presidente, pero aún si no es el presidente, entre los vocales, personas que llamen a la cordura y nos reorienten a cuál es el objetivo de la discusión que tenemos. Es el paciente. Entonces, antes que se acalore la discusión, pensemos que tanto el doctor A como la doctora B finalmente quieren proteger al paciente. Lo que estamos aquí discutiendo es cómo es la mejor forma de hacerlo, pero por favor pongámonos en los zapatos del paciente. Y quizá, y esto es algo que les quiero también dejar a su criterio para que piensen estos días, quizá no haya una sola resolución
que sea la perfecta para todos los pacientes. Quizá no siempre tenemos que hacer un dictamen en que se diga, señor investigador, así tiene usted que hacerle con todos sus pacientes. Quizá la resolución del comité sea, en los pacientes en estas circunstancias, nuestra recomendación es que le haga así, pero en estas otras que le haga así, y finalmente en estas otras que la conducta que tome sea esta otra. Y si no cae en ninguna de estas tres categorías, pues que nos consulte para ver qué podemos hacer por el bien de ese paciente. Entonces, eso también téngalo en cuenta. No tiene por qué haber una única solución para todos los casos. No tener conflicto de interés con las funciones encomendadas dentro del comité, como lo vamos a ver. La selección de los miembros tiene que quedar claramente explícita en las reglas del funcionamiento, en las normas o en el reglamento o en los SOPs, en los procedimientos operativos estándar del comité. ¿Cuál es el proceso? No solo el perfil de la persona, sino el proceso. El presidente del Comité de Ética en Investigación no podrá presidir el Comité de Investigación ni el de Bioseguridad. Esto es un principio importante. Tienen que ser presidentes distintos para cada comisión. Es importante que los integrantes puedan expresar sus puntos de vista al considerar los aspectos éticos involucrados, por lo que ningún integrante deberá pertenecer al cuerpo directivo de la institución. ¿Cuál es el cuerpo directivo? Bueno, el director del hospital y todos los subdirectores que lo reportan a él, todos aquellos que detentan un cargo dentro de ese organigrama. ¿Hasta dónde llega el cuerpo directivo? Es algo que también se tienen que poner de acuerdo internamente. Lo mínimo es, claro, el director y las personas que le reporten de manera directa, o sea, todos los subdirectores. ¿Qué tanto más abajo se encuentra la prohibición de pertenecer al comité de ética? Esto ya es algo que libremente tiene que decidir cada institución. El comité puede establecer una lista de consultores externos. ¿Okay? Y no solo consultores externos en especialidades médicas, sino podría ser, por ejemplo, un consultor en aspectos éticos o legales. Inclusive puede ser una persona que trabaje o que labore en el comité de ética de otra institución, pero que sea una persona respetada por sus conocimientos de bioética. Tenemos pocos bioeticistas en el país dirigidos y en activo para investigación clínica, así que bien podría ser que varias instituciones contraten a este consultor externo porque conocen la validez de su opinión. Y podrán participar estos consultores externos en las sesiones o enviar sus comentarios. O sea, no tienen que estar necesariamente ahí físicamente en las sesiones estos consultores externos. Pueden enviar por email, pero no pueden participar en la deliberación. Eso es actividad exclusiva de los miembros del comité. El mecanismo para la designación de los integrantes del comité debe ser transparente y libre de influencias indebidas. En el caso de reciente creación, ahí sí es el director del hospital quien nombra al presidente. Solo esa primera vez. Ahí sí es el director quien lo asigna. Pero ya no en las subsecuentes, como vamos a ver. El secretario será nombrado, como vemos, por el presidente de entre los vocales. Y su periodo de gestión será de ¿cuántos años? De 3. Al término de la primera gestión, la primerita gestión que tuvo este nuevo comité de ética, los integrantes propondrán una terna al director del hospital a fin de designar a la persona para el cargo de presidente. Entonces, la primerita vez es el director quien asigna al presidente y a partir de ahí, cada que se cumple el plazo de la gestión, son los integrantes del comité los que le proponen al director una terna para designar a la persona para el cargo de presidente. Así como la renovación de los integrantes restantes, procurando la sustitución escalonada por una sola ocasión.
Vamos a ver qué pasa después y a qué cuál es el principio de la sustitución escalonada. La capacitación es un requisito para los integrantes del comité. Debe incluir temas básicos como introducción a la bioética, ética de investigación, aspectos regulatorios nacionales, internacionales, aspectos que hemos tratado de incluir en el diplomado. Es importante establecer un programa de capacitación en bioética, ética de la investigación y buenas prácticas clínicas. Entonces, sí, hay que mantener este programa de capacitación. ¿Ok? Constancia. Al integrante se le designa, pero también se documenta esta asignación y debe ser expedida por el director del hospital. A cada uno de los integrantes del comité deberá tener su nombre completo y la dirección del nombramiento. Cláusula de confidencialidad con relación a las solicitudes, información del investigador y de los sujetos de investigación que se sometan a la consideración del comité. Es importante, pues, que sepa cada uno de los integrantes que debe mantener absoluta confidencialidad sobre los protocolos. El señalamiento expreso de que la incorporación al comité será con carácter honorífico, que no quede de manera ambigua, sino que sepa que por el hecho de revisar y por el hecho de deliberar y dictaminar, no recibirá un sobresueldo. Y una declaración firmada de no conflicto de interés. El periodo de gestión del comité será de 3 años, entonces cada 3 años se renueva. A su término, los integrantes entonces proponen la terna al director de la institución a fin de designar al nuevo presidente. Procurar que los cargos de presidente y del vocal, que va a ser el secretario, el vocal secretario, repitan funciones solo en una ocasión. A eso nos referíamos hace 2 diapositivas. Esto permite la renovación escalonada. O sea, es posible la reelección, pero no una reelección eterna. Es importante la renovación, pero tampoco la renovación absoluta cada 3 años. Entonces, lo que la guía intenta decirnos es que hay que aprovechar la experiencia de las personas, de los comités de ética. Si se renovaran todos sus integrantes cada 3 años, se perdería la experiencia ganada en ese tiempo, aparte del conocimiento de los protocolos. Ustedes saben que muchos estudios duran años. En cambio, si se renuevan ciertos miembros, pero permanecen otros, con eso se permite que los de más experiencia introduzcan a los nuevos integrantes, tanto en el funcionamiento práctico del comité como en el conocimiento de los estudios que se corren en el hospital. El director de la institución deberá designar al presidente. El presidente propondrá al director los 4 vocales mínimos requeridos y entre ellos al vocal secretario. Entonces, el presidente quien los propone a los vocales, incluyendo al vocal secretario. Los integrantes del comité seleccionarán al representante. Este representante ya no lo elige entonces el director del hospital, sino los integrantes del comité. Y en cuanto a los vocales, y dentro de ellos al vocal secretario, en realidad los elige el presidente en el sentido, bueno, los propone, pero los selecciona el presidente. Creo que la palabra correcta es que los selecciona y quien da el visto bueno es el director del hospital. Se espera que pues, casi siempre el director del hospital pues dé luz verde a la propuesta del presidente y que sea excepcional el caso en que el director rechace, ¿verdad?, a una de las personas propuestas por el presidente. Vamos a hacer las preguntas de repaso, entonces. Dígame, por favor, si cada declaración es verdadera o falsa. ¿Quién se anima con la número 1?
Verdadero el 1, el periodo de gestión del 6 será de 3 años. Verdadero. 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 Número 2. A su término, el director de la institución le propondrá a los integrantes un tema a fin de designar al nuevo presidente. Falso. Falso. Muy bien. ¿Por qué es falso? Porque es al Porque revés. son los Exacto. integrantes. Muy bien. Número 3. Se debe procurar que el cargo de presidente y el vocal secretario no se extienda más de 6 años consecutivos. Verdadero. Correcto. Erika. Se debe procurar renovar el mayor número posible de integrantes cada 3 años. Falso. Falso. Claro, no es el mayor número posible, es un número que permita que coexistan tanto los de experiencia como los nuevos. Muy bien. ¿Hasta cuánto tiempo puede durar un integrante? Pues en el caso del presidente y el secretario son 6. En el caso de los demás no se especifica, pero pues también siguiendo la misma filosofía de combinar personas experimentadas con personas nuevas, pues, pues algo prudente es que tampoco se extienda más de 6 años. O sea, pero no existe que no hay formato o reglamento para eso. No existe un lineamiento, formato o reglamento oficial. No, que yo lo sepa por lo que he leído de la guía, solo existe para presidente y secretario. Así es, o sea, la respuesta es no hay tiempo límite, no hay tiempo definido. Así es, no hay tiempo límite. Y claro, las circunstancias de cada hospital serán muy distintas. Insisto, lo ideal es que no se prolongue mucho, que ojalá que sean no más de 6 años, porque siempre están surgiendo pues, nuevas personas con afán de participar y hay que dar la oportunidad que todos crezcan y participen. Yo sería de la opinión que tampoco se extienda más de 6 años, pero puede ser que en esa institución, por diferentes razones, pues no se haya desarrollado o no hayan aparecido los candidatos con el interés. Entonces, pues bueno, si se tiene que mantener más, pues más. El 5. El director elegirá el que finalmente designa el vocal del secretario dentro de los propuestos por el nuevo presidente. Pues falso, porque debe ser el secretario. El director del hospital elegirá el que finalmente designe al vocal. Yo creo que lo escribí mal acá. Bueno, aquí lo que intenté decir que es el director del hospital quien designa al vocal secretario dentro de los propuestos por el nuevo presidente. Falso. 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 Los vocales. Bueno, pues no me parece falso. Lo acabamos de ver acá, que es el presidente el que le propone al director, a los vocales, incluyendo al vocal secretario. Pero entonces la pregunta está mal escrita, maestro. Así es. Está mal escrita. Es finalmente el director quien elige al secretario, pues es quien lo palomea, es quien le dice que sí. Pero quien lo propone es el presidente. Como acabamos de mencionar, la situación excepcional que el director diga, pues no puede ser este secretario porque sabes que yo sé algo de él que tú no sabes y es esto y esto. Pero deberían ser situaciones excepcionales. Entonces, ¿quién le pone la palomita final al secretario? Sí, es el director del hospital. Y número 6. El representante del núcleo afectado es elegido por el nuevo presidente. Exacto. ¿Qué piensan de eso? ¿Verdadero o falso? Era por todo el comité, ¿no? Pues es por todo el comité, exactamente por todo el comité. Y antes que se me olvide hacer la corrección, voy a hacerla en este momento. El director del establecimiento es quien finalmente designa al vocal secretario. Es quien, sí, dentro de los propuestos por el nuevo presidente. Ok, ahí ya quedó. Y
esta declaración se debe de marcar como verdadera, porque es quien finalmente lo hace. Tanto así que, como ya mencionamos, puede tener derecho a veto. Muy bien, ahora, según todo lo que hemos repasado, les propongo este ejercicio. Consiste en lo siguiente: van a seleccionar una terna para ocupar el cargo del próximo presidente del Comité de Ética en Investigación de su hospital. Todos los candidatos que van a ver aquí en la diapositiva, todos ellos gozan de reputación, tienen interés en participar y aparte están capacitados. Todos tienen su formación de bioética. Es decir, ninguno de ellos lo pueden rechazar porque haya tenido una conducta no ética en el pasado o porque pues, en realidad no tenga interés en participar, ni porque le falten cursos ni formación en bioética. Todos lo tienen. Entonces, ustedes, los que están participando en este momento en el curso, tienen que someter al director del hospital la terna de quiénes quieren ustedes que sea su presidente del comité. González. Bueno, entonces, ¿cómo va a funcionar el ejercicio? Por favor, en el chat escríbame su terna. Pongan, por ejemplo, para mí es Garza, Brusual y González, por ejemplo. Y voy a estar recibiendo las ternas. Así que tómense su tiempo, chequen por favor las características de cada uno, chequenlo con calma. Porque claro, podrían ser más de 3, pero quiero que seleccionen los 3 mejores, los 3 que en su opinión podrían ser un mejor presidente o cuentan con las calificaciones de acuerdo a las reglas de bioética para ser presidente. Muy bien, ya tenemos la primera terna que nos mandó el doctor Bustos. Vamos a esperar más. El doctor Salazar ya nos mandó su terna. La doctora Burgos también. Ya se despertó. Muy bien, pues vamos a trabajar. Aquí también recibí ya otro del doctor Soto, de Rosalba, de Juan Gabriel Barrientos. Es terna, tienen que ser 3, Rosalba y Juan Gabriel. Ahí me faltó ver un tercero por parte suya. Ahí me pueden escribir en el mismo chat cuál es el tercero que completa su terna. Muy bien, vamos a comenzar con los que propuso el doctor Bustos, Treviño, Martínez y González. Treviño, endocrinóloga, presidente en los 2 últimos años. Entró en sustitución de un presidente anterior, por eso es que no tiene una gestión de 3, sino de 2. Y tendrá una estancia de 2 meses en España. Y propuso también, doctor, a Martínez y a González. ¿No es así? Martínez es un pediatra, renunció hace 3 meses a su cargo en Pfizer. Y González, que es un doctor en filosofía y doctor en bioética, ateo, no está afiliado al hospital, ha sido vocal en el Comité de Ética en Investigación de otro hospital, no actualmente. ¿Qué opinan el resto sobre la terna que propone aquí el doctor Bustos? Por razones de tiempo, y para poder ir con más ternas de los demás, vamos a ser breves y me gustaría solo algún comentario de los demás, que no sean el doctor Bustos. Yo no puse a Treviño por la salida, nada más. Digo,
todos tenían como que algo ahí, pero Treviño por la salida. Y sí puse González, pero me daba duda de que no está afiliado al hospital. Así es, no está afiliado al hospital. Entonces, tiene que estar afiliado al hospital. Y Martínez, bueno, hace 3 años renunció a Pfizer, entonces no está actualmente con un conflicto de interés vigente. Igual, a otras personas les puede parecer que 3 meses es poco, pero pues 3 meses son 3 meses, no lo está en este momento. En el caso de Treviño, pues, ella tiene ya toda la experiencia de 2 años, es una candidata fuerte por eso. Por otra parte, estará con una estancia de 2 meses en España. ¿Cada cuánto se reúne el comité? ¿A cuántas sesiones ella no podrá presidir? Esto es algo que tendrá que discutir el comité internamente. A lo mejor se reúne cada 2 meses y por lo tanto se puede adelantar un poquito la última, bueno, la reunión previa a su viaje y diferir un poquitito posterior a su regreso y queda bien. O es un comité de una altísima actividad que se reúne cada 15 días y a veces con reuniones extraordinarias, y justo los meses en que se va a España es un periodo de frenética actividad del comité y consideren que no es la mejor opción. Maestro, pero también se puede conectar por internet, ¿no? Por videochat, o sea, no necesariamente tiene que ser presencial. Gracias por su intervención, porque es un tema que no tocamos aquí y que es fundamental. Ahora con la pandemia tuvimos lineamientos por parte de Conbioética para para el ejercicio remoto de las funciones del comité. Yo por eso puse al último a esta persona, porque pues, así es. O sea, se puede. El comunicado de Conbioética, hasta donde yo recuerdo, no autorizaba esta forma de hacer las juntas de manera remota en todos los casos, o sea, para todos los estudios y para todas las situaciones que se les sometan al comité. Los limitaba a cierto tipo de estudios. En este momento no lo recuerdo, y disculpen que no recuerdo, pero lo investigaré y se los traeré o se los mandaré por email a través de Adriana. No sé si eran solo los estudios de COVID o no sé si eran solo los estudios nuevos, pero limitaba esto a cierto tipo de estudios. Pero fue un avance fundamental, porque por supuesto que muchas de estas actividades que tienen que ver con simplemente comunicación, deliberación, se pueden hacer por vía remota, por supuesto que sí. Y esperamos que con la experiencia ganada en la pandemia se dé cuenta Conbioética que esto se puede extender de manera definitiva sin menoscabo de la calidad de la revisión de los estudios. Y esto puede abrir las puertas a muchas cosas padres que aumenten la calidad de la revisión, como por ejemplo, esto que estamos viendo aquí con la doctora Treviño. Posiblemente ella es la mejor candidata. Y el hecho de que esté en España, quizá no 2, sino 3 o 4 meses, ya no sería un impedimento para que ella continúe presidiendo al comité. Una pregunta, doctor. ¿Todas las sesiones tienen que estar presididas tienen que estar el presidente? ¿Todas las sesiones? Si no, no se valida la sesión. No. Entonces no hay necesidad. No hay necesidad. Se puede estar los 2 meses sin ningún problema. No se requiere que esté en todas, pero sí que esté presente en la mayoría de ellas. Por eso, si va a estar 3 años y por 2 meses no va a estar, creo que la ganancia de 2 años y 10 meses es mucho mayor que la pérdida de 2 meses. Seguramente, ¿no? Sí, seguramente. Y para eso está el secretario también. También, así es, así es. Claro, puede ser que otros miembros que están proponiendo en la terna tengan a su vez otras características que digan, bueno, sopesando una cosa con la otra, prefiero que sea otra persona. Vamos a ver qué otra opinión hubo respecto a la terna. Voy a seleccionar por cuestiones de tiempo una en donde existan
en donde exista una terna muy distinta. Vamos a ver. Bueno, esta que nos manda Gustavo Benavides, que es Martínez, González y Cantú. Se repite Martínez, pero vamos a ver Cantú. ¿Qué les parece como miembro de esta terna para ser presidente? Es Si presidente de renuncia otro al otro, comité. ¿Perdón? Claro. Entonces, no puede ser por ese hecho. La descalifica. Déjame ver si hay otro chat con algún otro. Treviño, por ejemplo. Aquí nos sugiere Adrián. Treviño, ¿qué les parece? Ah, ya. Ya la vimos, perdón. Ya la vimos. A ver si hay otra. Pues no. Está entre esos dos. Se repiten entre Martínez, González. Ya vimos entonces que González no puede ser. Cantú no puede ser. Martínez puede ser, como lo puede ser también Villarreal, considerando los pros y contras ¿Sabe que qué es tiene cada uno. jefa de enfermera de UCI? Ah, Villarreal. Ajá. Aquí está. Villarreal es jefa de enfermeras de UCI. ¿Ok? Y ha sido vocal secretario. Como vimos, pertenecer al cuerpo directivo de la institución descalifica a una persona para ser presidente, pero ¿qué tan abajo en la jerarquía o en el organigrama del hospital se debe o se puede llegar para que aplique esta prohibición? Pues es algo que debe quedar dentro del reglamento interno del comité. Porque posiblemente ser jefa de enfermeras de UCI, pues se encuentre todavía 3 o 4 peldaños distantes del el director del hospital, en cuyo caso, pues sí, ella puede. ¿Ok? Como ya vimos, mínimo es el director del hospital y las personas que le reportan a él directamente. Más allá, pues ya entramos en un terreno que no se puede definir con claridad. ¿El representante sindical se podría entrar en conflicto de interés? ¿Sería miembro del hospital? No, pero es representante sindical y el de alto nivel, por ejemplo, el presidente de la sección sindical. Bueno, si no está afiliado al hospital como tal, pues no puede ser parte Sí, del... cada hospital, los hospitales grandes tienen un representante o un secretario o algo, un directivo sindical dentro del hospital. Ese No directivo puede ser. ¿se puede tomar en cuenta o no se puede tomar en cuenta? No se Bueno, debe tomar en cuenta porque hay conflicto de intereses. Bueno, de acuerdo con las reglas de convivencia, no hay nada que lo impida, pero estas personas deben de firmar una declaración de que no hay conflicto de interés. Entonces, la definición ahí del conflicto de interés, pues tendría que, estaría a juicio del director del hospital a quien se le propone esta terna. ¿No estaría a juicio del comité? No, la terna se propone, una primera vez, se propone al director del hospital. En este caso particular, ¿de qué es lo que constituye conflicto de interés? Si el ser líder sindical constituye un conflicto de interés con la revisión de protocolos y los exámenes que se pueden hacer de esos protocolos, si tal fuera el caso, pues él no la va a tomar en cuenta, sino que elegirá a otro miembro de esa terna. Pero si él considera que no tiene nada que ver la investigación clínica con su labor al frente del sindicato y que es la mejor persona, pues le puede dar el visto bueno. Por regla, no hay nada que lo impida. Ok, gracias. Maestro, sí, ¿me podría aclarar la duda por qué una persona que no esté afiliada al hospital no puede ser? Gracias. La respuesta más fundamental que le puedo dar como persona es: no lo sé, no lo entiendo, no tendría que ser así. No tendría que ser así.
Si precisamente estamos pensando en que debe de actuar con autonomía, no tendría por qué ser así. Para mí es la forma de enlazar o de anclar al comité al llamado establecimiento. Es la manera de todavía mantener un vínculo operativo entre el director del hospital y el comité de ética como parte de ese hospital. Es todavía poder decir, es mi comité. Porque desde el punto de vista estrictamente del funcionamiento, de cómo van a operar junta tras junta, y estrictamente dentro del principio de la autonomía, no tendría, en mi opinión, por qué existir esta regla. Gracias. De hecho, como lo saben también, en nuestro país, en teoría, no existen los comités de ética independientes como existen en otros países. Tienen que estar afiliados a una clínica, hospital, establecimiento formal. No pueden operar fuera de ellos. Y es en ese sentido también que el presidente tiene que ser parte del cuerpo del hospital. Ay, yo tengo una duda, doctor, me quería esperar, pero pues ya abordó tantito el tema. Es que yo estoy en una escuela, en una universidad de ciencias de la salud, y nos piden tener un comité para las certificaciones de las carreras, pero no lo podemos poner con bioética, ¿o sí? Bueno, si el propósito del comité es vigilar los derechos de pacientes que participan en protocolos de investigación clínica, 1. Y 2, si muestran que sí son parte de un hospital o clínica o centro privado de investigación clínica, si cumple con esas dos condiciones, sí. Okay. Es que no tenemos hospital, tenemos convenios con hospitales, pero que claro. Ya son... Entonces no. Entonces no. Y esto sí era posible años atrás. Estoy pensando unos 10 años atrás aproximadamente. Sí existían los comités de ética completamente independientes. Okay. Entonces podría ser ¿Sí? aquí mismo de la institución para pequeñitas cosas de aquí de los alumnos, pero no podríamos registrarlo. Así es, así es. Porque aparte la institución a la que tiene que estar afiliado el comité es una institución que presta servicios de salud, no servicios educativos, así es. Oiga, doctor, tengo un conflicto. Yo pertenezco a una universidad que es una red universitaria. Uno de los centros universitarios sí tiene un comité de ética en investigación como tal. Y no es un hospital, sino es el centro universitario que tiene el comité ya registrado con bioética. Y no corresponde a lo que usted me dice, porque es todas las investigaciones de todos los campos sociales, administrativas, económicas, entran en ese comité. Entonces, solamente sería registrado la parte de investigación clínica, o está registrado todo. No, con bioética, si se registra como comité de ética en investigación, tiene que estar afiliado a un centro que haga investigación clínica y que sea prestador de servicios de salud. Si lo quiere registrar así, comité de ética en investigación clínica, hay, por supuesto, muchos tipos de comités de ética en el país, ética laboral, dentro de la medicina misma, los comités de ética hospitalaria que no tienen nada que ver con la investigación. Hay muchos tipos de comités de ética, pero particularmente comité de ética en investigación tiene que ver con investigación en seres humanos. Okay, y ahí sí tiene que estar afiliado. Entonces, la respuesta de la compañera Erika es, sí se puede registrar como comité de ética, así en general. Yo no sé si Combiótica tenga un apartado distinto para otros comités fuera de los que le mencioné. Sí, disculpe. Aquí en Nuevo León
al área de investigación del hospital universitario, COFEPRIS le dio esa particularidad para que otros comités de éticas, cualesquiera, obviamente, que cumpla todos los requisitos, se pueda anexar a él y estar registrado a lo que es COFEPRIS y todas las áreas reguladoras. Esto se debió, como comenta usted, que sí surgieron muchos comités de éticas privados y se podía prestar porque no estaban regulados, no estaban bien manifestados y poder haber conflictos de intereses. Y muchos compañías que estaban interesadas en hacer protocolos buscaban a los privados, entre comillas, pensaban que iba a ser más sencillo hacerlo con ellos. Obviamente había muy éticos, no sé, pero sí se cambió ese giro, que por todo el área de Nuevo León tiene que registrarse con ellos y revisan que esté bien protocolariamente y no hay ningún problema. Digo, cumpliendo todos los requisitos, se puede registrar, aunque nada más haga estudios para los estudiantes, pero también se da libertad para si alguien externo quiera someterlo a ese comité, también lo pudiera hacer, siempre y cuando esté con todos los requisitos y registrado en esa institución, que a su vez hace el registro en COFEPRIS. Así es, doctor. Cada comité, por supuesto que puede decidir internamente recibir protocolos de otras instituciones, de cualquier tipo, pero ese comité que recibe protocolos de cualquier otra fuente, que no sean necesariamente originados en su hospital, ese sí tiene que estar anclado en algún tipo de establecimiento para la salud. Entonces, por ejemplo, un hospital o un centro o un consorcio de investigadores en Monclova puede someter su protocolo quizá al comité de ética del hospital universitario, en caso que el hospital universitario internamente acceda a revisar estudios de otros médicos y funcionar como tal, por supuesto. Doctor Camacho, estoy leyendo en este momento el reglamento de Conbioética y dice la definición: los comités de ética en investigación son órganos colegiados, autónomos e institucionales, cuya finalidad principal es proteger los derechos y dignidad de los sujetos a través de la educación, dictamen y seguimiento de investigaciones puestas a consideración. Cabe señalar que la denominación por sí sola hace alusión al objeto de su quehacer. Luego, son institucionales porque pertenecen, se integran y funcionan en un establecimiento para la atención médica del sector público, social o privado del Sistema Nacional de Salud, o una institución de salud o instituciones de enseñanza superior donde se realicen investigaciones con seres humanos. No todas las investigaciones con seres humanos son clínicas. Sí, de acuerdo. No todas las investigaciones en seres humanos son clínicas, pueden ser de tipo sociológico, psicológico, etc. Pero, entonces, sí se puede registrar, por ejemplo, en el caso de nosotros que tenemos en un centro universitario, o en el caso de Erika, que tiene una universidad, sí se podría registrar. ¿Puedo opinar yo? Es que adelante, me Lili. registrar los comités del instituto el año antepasado. Y aunque ahí esté muy general, a la Conbioética pide, y también COFEPRIS, la licencia sanitaria del establecimiento. Y la licencia sanitaria como requisito para el registro, aparte de los CVs y todo lo demás. Y la licencia sanitaria debe de ser un nivel que es hospitalario. Entonces, por ejemplo, acá que tenemos el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, creo que lo hicieron un convenio y metieron la licencia sanitaria de una escuela de medicina. Perdón. Y de lo que decía el doctor Mike Soto, los comités de ética en investigación se registran en Conbioética. El comité de investigación nada más se registra en COFEPRIS. Tener el registro de COFEPRIS no sustituye al registro de Conbioética. Son independientes. Muy bien. Entonces, lo que podemos concluir es que el establecimiento al que debe estar afiliado este comité, pues tiene que ser un establecimiento cuya misión y por lo tanto
cuya licencia pues tenga que ver con el objeto de las actividades del comité. Entonces, si el comité va a revisar protocolos clínicos, entonces la institución a la que está afiliada tiene que hacer eso también, clínico. No, voy a pedirles, por favor, que se pongan en mute. Eso, muchas gracias. Porque se está escuchando fuerte. Muy bien. Gracias, doctora Burgos, por su participación. Así es, si hace investigación clínica, pues el establecimiento al que están afiliados tiene que ser clínico también. Tiene que ser de esa misma naturaleza y es por eso que se pide que sea de rango hospitalario, como dice la doctora. Funciones del presidente: coordinar las actividades del comité, convocar, organizar, presidir las sesiones conforme a lo que establezcan los propios reglamentos internos del comité, instrumentar mecanismos de prevención y detección de conflictos de interés. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos demos cuenta que existe un potencial conflicto de interés? ¿Cómo? Y es más común que tú, vocal, estés participando en uno de los estudios que vamos a revisar. Busca la licenciada Ana. Voy a ponerlos en mute mientras tanto. Okay. Adriana, ¿me puedes ayudar con eso? Gracias. Realizar el proceso de asignación y renovación de los integrantes conforme al reglamento interno del comité. Fomentar las actividades de capacitación continua, interna y externa del comité. Notificar y firmar los dictámenes y resoluciones emitidas por el comité a las instancias que correspondan. Preguntamos la vez pasada qué hacer respecto a cuando el presidente sea parte del staff que va a estar involucrado en la investigación clínica. Él no puede participar en las deliberaciones ni en la votación. Quizá los reglamentos internos del hospital pues le pidan que firme los dictámenes, pero de cualquier manera tiene que quedar ahí mismo en la carta de firma la declaración sumamente explícita de que el presidente no participó ni en la deliberación ni en la votación y que simplemente el secretario que coordinó esa junta, que recabó la votación, en este caso que la votación fue, no sé, aprobatoria o con condiciones, que simplemente le está acatando y está dando validez a lo que ya resolvió de manera autónoma y sin su presencia el comité. Emitir la información de las actividades para proporcionar a las instancias que tengan facultades legales y administrativas para requerir. Llevar a cabo todas aquellas funciones afines a las señaladas. Este último punto es casi como si se nos olvidó algo que no está aquí presente antes, pero relacionado con ello también es función del presidente. Chequen, por favor, cómo el informe anual de actividades también es emitido por el presidente, aunque lo elabore el secretario con la colaboración de los demás miembros del comité. Y aquí viene entonces el límite a las sesiones, que es lo que tendríamos que considerar para el caso de la doctora que se va a estancia 2 meses en España. Tiene que asistir al menos al 80% de las sesiones de manera presencial. Entonces, puede perfectamente faltar al 20% de las sesiones. Pero entonces, ¿qué tanto sesiona este comité? Si el comité sesiona cada mes y la doctora se va 2 de 12 sesiones, ¿de qué porcentaje estamos hablando? Casi del, ¿no? Casi del 20%. Entonces, hay Maestro, pero obligadamente esto. es cada mes, obligadamente. No es así. Puede ser cada 15 días, puede ser cada semana, puede ser cada mes y medio. Ok, gracias. Así es. Entonces, como le dije, todo tiene que ver con la actividad del comité, que haga o no
deseable que su presidente se encuentre ausente por 2 meses. Preguntas de repaso, entonces. Un presidente de un comité de ética efectuó las siguientes actividades durante el mes pasado. ¿Cuáles de ellas no le estaba permitida de acuerdo con la guía de Conbioética? ¿Cuál es la que no y sin embargo la hizo? Chequen las opciones, indíquenme cuál creen que es la que ahí sí se pasó, ahí sí se pasó porque no le estaba permitida. ¿La B? B de bueno, Sí, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué no le estaba permitido? porque es por los otros integrantes. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué les parece la D de dedo? A mí me pareció esa, la B. Dirigió parte del presupuesto que le asignó el director para financiar un curso de ética en hotel para 2 de los integrantes. Bueno, hay que ver cuáles son los lineamientos internos. Por sí mismo no es una violación a la guía de Conbioética. Tendríamos que excavar más profundamente para saber si el lineamiento interno dice que lo debe hacer en una sesión, con una votación de X porcentaje de los miembros, etcétera. Pero bien puede ser que el lineamiento interno diga, el presidente puede dirigir una cantidad que no supere, no sé, el 50% del presupuesto a la asignación de labores de capacitación. Si ese es el acuerdo del comité, pues está bien. Oiga, pero la B sí está bien, ¿no? ¿O estoy mal yo? Son los integrantes quienes proponen al director del hospital la terna para el presidente. El presidente propone al director del hospital la terna de los vocales, incluyendo el vocal secretario. Ok, ¿Sí? entonces son 2, B y D. B. La D podría o no podría ser, pero por sí misma no representa algo contrario a la guía. Por sí misma, como está escrita ahí, no. Gracias. Muy bien. Funciones del vocal secretario: convocar a los vocales a petición expresa del presidente a las reuniones del comité. Entonces el comité dice, por favor, convócalos para la siguiente. Claro, puede ser que esto ya esté sistematizado y que el comité, dentro de los mismos dentro del mismo reglamento interno del comité, diga, se va a convocar tal día del mes, no necesito que te lo pido porque ya está escrito ahí. Pero si es una reunión extraordinaria, es el presidente debe de decirle al secretario, convócalos para una extraordinaria. No se puede tomar esta prerrogativa por sí mismo el secretario. Elaborar y proporcionar las agendas de trabajo para las juntas. Elaborar el acta después de las juntas. Elaborar los informes de evaluaciones y dictámenes solicitados al comité. O sea, quien hace la carta con el dictamen final no es quien la firma, pero es quien la elabora. Recibir los asuntos que se propongan para ser tratados, que pueden ser asuntos no necesariamente relacionados con un nuevo protocolo, sino con algún problema que surgió en un protocolo ya en curso. Integrar el programa anual de actividades, ¿no? Cuál va a ser nuestro calendario de juntas, pero también cuál va a ser nuestro calendario de cursos de formación en bioética, periodos de vacaciones, semanas del mes, quizá en el mes de enero, en que vamos a estar trabajando en pequeñas subcomisiones para elaborar el informe anual de actividades, etc. Esto es importante, no solo es documentar las decisiones tomadas durante las juntas, sino que éstas se encuentren disponibles para revisión. Se encuentra en el folder tal y quien lo quiera consultar, ahí está. Y colaborar, aquí solo colaborar en las actividades de formación, actualización en bioética y difusión. O sea, el secretario no podría decidir qué curso se paga, qué curso no se paga, etcétera, pero sí colaborar en ello.
y coordinar la elaboración de documentos o instrumentos normativos. O sea, si se decide, vamos a hacer un panfleto, un tipo de brochure para todos los investigadores, porque ya tenemos bastantes protocolos y al momento de someternos los protocolos estamos viendo que se cometen los mismos errores. Por lo tanto, vamos a mandar un tipo de brochure a todos para que sepan cómo deben enviarnos sus protocolos. ¿Quién lo va a hacer? Bueno, lo podemos hacer entre varias personas, pero quien coordina su elaboración va a ser usted, señor secretario. También los cursos, si se decide dar un curso, ¿quién lo coordina? El secretario o secretaria. Establecer los mecanismos de información al presidente y a los integrantes de las comunicaciones recibidas. Es decir, ok, se somete un nuevo protocolo, pero ¿quién envía a todos los integrantes los documentos para que comience su revisión? Pues es el secretario o secretaria. Y efectuar el registro de las asignaciones, donaciones y valores destinados al comité por parte de la institución. Mantener actualizados los archivos y desempeñar cualquier otra función que le sea asignada. Otra vez tenemos aquí un ítem misceláneo de todo lo que se nos olvidó antes. Aquí lo ponemos. Y también asistir al menos al 80% de las sesiones, por lo cual pues debe de haber una coordinación entre el presidente y el secretario que permita que, bueno, en las sesiones en que falte el presidente, pues que esté presente el secretario, no que falten de manera simultánea, en cuyo caso ya no tendríamos el quórum para que se lleve a cabo la junta. Muy bien, preguntas de repaso entonces. Otra vez, el vocal secretario efectuó las siguientes 4 actividades el año pasado. Identifique la que no le correspondía de acuerdo con la guía de conbioética. La B. B, muy bien. Él puede, por supuesto, coordinar la elaboración La B. del manual de procedimientos, pero no la puede aprobar. Perfecto. Y fíjense, por favor, en la opción D, es muy importante que en caso de una auditoría, si él no conoce de los documentos que se generaron porque fueron durante la gestión pasada, de ninguna manera se le puede echar la culpa al que ya pasó. Es importante que cada nueva gestión ponga a disposición de los auditores todo lo que se cuenta. Sigue siendo su responsabilidad. Funciones de los vocales. Revisar sistemáticamente los protocolos o cualquier otro documento asociado con los protocolos. Participar en las reuniones. Dar seguimiento a los acuerdos. Colaborar en la selección y renovación de los integrantes del comité. ¿Cómo? Mediante la revisión del cumplimiento de los requisitos para su designación. Recuerden que el que propone al director del hospital los vocales y entre ellos al secretario es el presidente, pero el presidente pues no puede siempre trabajar solo. Por supuesto que puede apoyarse en los vocales actuales para que chequen el currículum vitae o sugieran personas dentro del hospital que se encuentran con el interés en participar para la próxima gestión. Colaborar en las actividades de formación, actualización, etcétera. Y también asistir al menos al 80% de las sesiones de manera presencial. Por lo cual, si sabemos con antelación que un vocal, por sus cursos, etcétera, no podrá asistir al menos al 80% de las sesiones, pues no es el ideal para participar. Recordemos que esto de la asistencia presencial sigue estando vigente en las guías. Simplemente hubo un comunicado de excepción que ojalá se traduzca en cambiar estas guías para que no tenga que ser 80% del tiempo de forma presencial. Preguntas de repaso, entonces. Uno de los vocales efectuó las siguientes actividades el año pasado.
identifique la que no le correspondía de acuerdo a la guía de conbioética. Sería la B porque era que el B. presidente le asignara las cosas. El D, B. ¿eh? B D de de dedo. burro. Bueno, Ah, B de burro. sí, porque el Final, presidente es ajá. el que le asigna las cosas. Ujú. De acuerdo. ¿Alguien Para opina mí es de la C. otra manera? ¿La C? Para mí, sí, para mí es la C. Igual Ok. estoy mal, pero para mí es la C. Bueno. Como ya vimos, dentro de las funciones de los vocales están en colaborar en la selección y renovación de los integrantes del comité mediante la revisión del cumplimiento de los requisitos. Así que sí puede él checar el currículum vitae de un aspirante. Colaborar en actividades de formación y actualización en bioética. También él puede, pues, por su propia cuenta, decir, pues yo estuve investigando en internet y me di cuenta que el diplomado del Colegio de Bioética de Nuevo León y del TEC, pues como que nos conviene. ¿Se lo asignó a alguien? No, pero pues yo tuve la iniciativa de hacerlo y está bien. Lo que yo no puedo hacer es decidir que ese va a ser el curso, ¿verdad? Y decidir que lo va a tomar la persona A o la persona B. Esto no me corresponde, pero en traer información a mi comité sobre las posibles opciones, pues claro que es algo que no me prohíbe hacer la guía. Pero finalizar y enviar las agendas de las sesiones, no. No, si el secretario por alguna razón se encuentra imposibilitado de hacerlo, el secretario entonces le dice a su presidente, mira, voy a estar de vacaciones, no voy a poder finalizar la agenda. Entonces ya el presidente dice, bueno, por esta ocasión se lo asignamos a un vocal X, pero es la función del secretario y esto es solamente una medida extraordinaria. De hecho, no tendría por qué... no tendría por qué hacerse esto de una manera tan informal y tan personal. Debería estar estipulado ya en el reglamento interno del comité que cuando el secretario no esté disponible, pues será el vocal X, ¿no? O el presidente, o que el presidente asignará en tantos días al vocal que corresponda. Eso ya tendría que ser una situación prevista. Muy bien. Muchos de los aspectos de la operación de un comité de ética pues no están dictados por la Guía Nacional de Conbioética, sino más bien se dejan a el acuerdo interno del comité con su institución. Y a esto vamos a referirnos en otra clase que se llama algo así como regulación intramuros. ¿Ok? Y lo vamos a ver en detalle porque es importante contar con procedimientos operativos estándar que sean realizables en la práctica por parte del comité. Si hay algún comentario o pregunta respecto a lo que hemos visto. Me aclaró todas las dudas, muchas gracias. Muy bien. Pues gracias a todos por su asistencia y nos vemos a la próxima. Que pasen buen día. Buenos días. Muchas gracias, gracias. Buen día, gracias. Bye. Bye.